Devocional 12 de noviembre, Primera de Reyes 9:3-4. Integridad. Después de todos los servicios que podemos llevar a cabo, estamos en los mismos términos con el Señor como antes. Nada puede comprar para nosotros la libertad para pecar, ni sería el verdadero creyente desear dicha licencia. Aunque David fue ejemplar en muchos sentidos, a lo largo de su vida cometió varios pecados graves. Sin embargo, en cada caso demostró su arrepentimiento. Puede decirse que anduvo con Dios con integridad de corazón, porque siempre trató de actuar en armonía con la voluntad divina. No podemos negar que antes de encontrarnos con Dios, la mayoría de nosotros ni siquiera pensaba en vivir una vida íntegra. A lo mejor, y ni sabíamos qué era integridad. Pero por nuestra naturaleza pecadora y con nuestra vida acomodada en este mundo de infidelidades, muchos no les importa el hecho de tratar de ser íntegros. Dios advierte sobre desobedecer sus mandamientos, lo que hace alejarnos de Dios, dando como resultado que Dios quite todas las bendiciones. Tal vez al inicio se obedecía constantemente, pero con el tiempo se fue decayendo en eso. Tal vez al inicio estemos 100%, pero con el tiempo quizás vamos decayendo, ya llegamos a un 60, un 40 y a un 30. Entonces va mermando nuestro amor a Dios y nuestra espiritualidad. Entonces tenemos que tener cuidado, porque así como pasó al pueblo de Israel, Dios puede apartar las bendiciones de nosotros. No se desespere al orar. Tarde o temprano Dios contestará. El golpe que rompe una piedra no es el último, sino todos. Dios conoce el corazón cuando eleve sus plegarias. No se le puede engañar. No piense que está solo al orar. Dios mismo está presente, tomándole del hombro y escuchando su oración. Dios demuestra a su siervo que siempre está más cerca de quien lo busca con sinceridad de corazón, estando en una situación de íntima comunión con Dios, donde los actos dedicatorios tan hermosos y solemnes no tienen valor alguno sin la presencia y la confirmación de Dios. Es indispensable que Dios ponga su sello de aprobación sobre todo lo que se ha hecho. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia. Nuestro estilo de vida sufre una transformación que no lo puede hacer ningún hombre, sino solo el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Ese encuentro con Jesús nos da una nueva perspectiva de la vida. Nuestros ojos son abiertos y es ahí en donde vemos la necesidad de vivir una vida íntegra para Dios, la necesidad de agradar a aquel que nos salvó y por quien ahora vivimos. Deberíamos tomar en serio esta advertencia, muy corta, muy directa, de qué es lo que no debemos de hacer para perder el favor de Dios. Es algo que debemos de tenerlo muy en mente, sobre todo la parte de no olvidar sus estatutos, no dejar de obedecerlo y obviamente no caer en la idolatría. Entonces es algo muy sencillo, muy resumido, que nos ayuda a seguir siendo fieles, a nunca dejar de obedecer a Dios. Integridad, algo que tiene todas sus partes, que es honrado y recto en conducta. Dios demanda de nosotros que seamos íntegros, es decir, que seamos todo de Él. Dios no demanda perfección. Lo que Dios pide no es algo que no se puede hacer. Dios no pone pruebas mayores. Dios requiere algo de ti para bendecirte. No te engañes. Dios no te pide algo que no puedas hacer. Dios castiga el pecado y bendice la obediencia, puesto que Dios no pide nada imposible. Hay muy trágicas consecuencias sobre la desobediencia, y aunque Dios es amor, misericordia y muy paciente, es de una justicia perfecta. Por esto, el pacto presupone bendiciones, pero también responsabilidad y castigo para quienes lo violen. Dios conoce a su gente y su inclinación a su pecado número uno, la idolatría. Todos somos llamados a vivir una vida íntegra. Recuerda integridad, cualidad de la persona que cumple con rectitud los deberes de su llamado, cargo o posición. Íntegro, dicho de una persona recta, proba, intachable. Es difícil hablar de integridad cuando humanamente nos cuesta agradar a Dios, mayormente cuando nosotros estamos bajo diferentes presiones. Después que Salomón había orado a Dios, Dios respondió su oración y ahí habla todas las instrucciones que Dios le da, que debería hacerlo, que no debería hacer, nos debería exhortar, porque es lo que igualmente todos los días Dios está ahí esperando nuestra oración, quizás esperando saber qué nos preocupa o qué podemos agradecer a Él, y así por supuesto que Dios nos va a responder también mediante la Biblia, el prójimo, en medio de una reunión y qué decir en el templo. La oración de Salomón hecha unos 12 años atrás. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia.
12 años para contestar la oración. Pues sí, Dios es soberano, ya sabe cuándo, cómo y dónde contestar oraciones. Es una de sus especialidades contestar toda oración. Es cierto que debemos reconocer nuestros errores, pero nunca olvidar que Dios es misericordioso y puede perdonarnos de verdad y por medio de Cristo, considerarnos sus ovejas si nos arrepentimos de corazón como David. Por eso es importante evaluarnos en el caminar diario. Si las amistades que tienes en lugar de bendecir tu vida te están alejando de la comunión que tienes con Dios, entonces dichas amistades no son de Dios. La mayoría de cristianos dejan mucho que desear en sus lugares de estudio o trabajo, ya que al verse confrontados ceden a realizar o hablar cosas que desagradan a Dios. Dios te dice que si andas en su camino, pero también te dice que tienes que seguirle con tus ojos y tu corazón en todo. Nos da la idea de que Dios no quiere una adoración mecánica, rutinaria. Lo que desea es que amemos en verdad sus mandamientos y sigamos de buena gana sus principios. Aunque a veces percibamos que Dios no oye, Él siempre responderá a la oración sincera de sus hijos. Dios es soberano, siempre responderá de la mejor manera y en el momento más adecuado. Para recibir de Dios algunas respuestas afirmativas, en ocasiones debemos cumplir la parte que nos corresponde. Dios sigue pidiendo las mismas dos cosas que a Salomón: fidelidad y obediencia. Muchos de nuestros sufrimientos son causados por el pecado. Orar con arrepentimiento por perdón es el remedio. David, en sus debilidades, le llevaron a cometer varios pecados graves, pero aún así anduvo con integridad de corazón. Lo logró aceptando la censura y corrigiendo su forma de actuar. Así demostró que amaba de verdad a Dios y que su devoción a Él era absoluta. La mayoría de medios de comunicación te presenta una vida de libertinaje con diferentes eslogan como vive tu vida y deja vivir. El sexo no es malo, siempre que te cuides, entre otros, los cuales tratan de inducir a muchos a vivir una vida sin límites. Lo que Dios quiere de ti es que vivas una vida íntegra. A lo mejor vas a fallar muchas veces, pero no es razón para no seguirlo intentando. No permitas que el enemigo ataque tu mente, haciéndote creer que los errores que cometiste en el pasado no te han sido perdonados. No hay otra cosa que dañe más tu intento de ser íntegro que estar viviendo de errores del pasado. Es hora que le permitas a Jesús renovar tu mente. Definitivamente, el tratar de ser íntegro dependerá también de tu dominio propio, para no caer en las garras del pecado. Deberás comenzar a sembrar un hábito de lectura de la palabra en tu vida, un hábito de búsqueda en oración, un hábito de servicio. Pero lo más importante, tener el deseo de ser íntegro para Dios. Dios sabe muy bien que en nosotros no encontrará perfección y que debido al pecado llegamos a fallar constantemente, pero también Dios aprecia a los que reconocen sus errores, se arrepienten y se vuelven del mal proceder. La humildad nos ayuda a rectificar los errores y es por eso que debemos siempre acudir al Espíritu Santo para que nos conduzca por el buen camino correcto. Ante esto, evalúa hoy integridad. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos exhortas, Padre bondadoso. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos muestras el camino, Padre misericordioso, pero también nos llamas, Señor Padre misericordioso, si estamos lejos, Señor, a volver al caminar, Señor, contigo. Papito Dios, gracias, Señor, una y otra vez por lo que estás haciendo en nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor, poner nuestro corazón en tus manos, Padre misericordioso. No queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor Padre misericordioso, sino mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, firmes, Señor, en tu verdad. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy integridad. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar integridad. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.